Uno de los momentos más emocionantes de la programación televisiva es exactamente las transmisiones deportivas. Poder disfrutar con tu equipo favorito o sencillamente emocionarte con algún partido en especial va a ser siempre una premisa aquí en Telecristal. Por eso, Una mirada en el tiempo te invita a recordar con algunos de esos momentos importantes. Sean todos bienvenidos. Tú no siempre fuiste maquillista, porque yo me acuerdo que tú una vez me dijiste que tú empezaste en la redacción deportiva, ¿no? Así mismo, Maite, cuando se decidió en lo que es el informativo de aquí de Televisión, separarlo y hacer una redacción deportiva, aparte deportiva, yo inicié también con Germán Pupo, ¿sí?, como secretaria de él. ¿Y cómo fueron esos inicios? Unos recuerdos que eso no se olvidan, porque Germán Pupo, él ya está fallecido, pero fue un compañero que le gustaba muchas actividades, hacer muchas actividades deportivas, y actividades deportivas que se hacían en toda la provincia. Por ejemplo, aquí en Holguín se hizo un Motovisión en el año 88, que eso fue el pueblo entero en las calles, competencias y todo eso. Era algo muy bonito, ¿verdad? Y personas que tú recuerdes, a ver, que trabajaron contigo. Aquí se inició la redacción deportiva con Edimio Nava como periodista, Raúl Reyes como camarógrafo, Kiko, director, productor, él lo hizo Ángel Pupo, y también un compañero le decíamos Pepe. Entonces tienes buenos recuerdos de la redacción. Y la juventud, de entrar aquí tan joven y tener todos esos compañeros, fueron recuerdos bellos. Bueno, pues mira qué bien, que hoy me estás maquillando, porque hoy estamos haciendo una mirada en el tiempo dedicada a los deportes y a la redacción deportiva, así que te sorprendí. Ernesto Vera González, uno de los actores fundamentales de las transmisiones televisivas aquí en Telecristal. Vera, tú entraste en el año 1985 y dime, ¿venías del periodismo o del deporte? Yo era un recién graduado del Fajardo, o sea, graduado de la Escuela de Educación Física, comandante Manuel Fajardo, y era corresponsal voluntario. Había hecho un curso de periodismo en el periódico Ahora, un curso medio, y bueno, pues se me dio la oportunidad de entrar aquí, y aquí llevo ya 31 años. ¿Y qué se hacía en la redacción deportiva en aquellos primeros años? Mira, cuando yo entré ya a la redacción deportiva tenía 4 años de funcionamiento, porque desde que comenzó el estudio de Tele Rebelde, aquí donde estamos, ya existía la redacción deportiva fundada por Germán Pupo Ochoa. A ver, mira, hacíamos un pase diario al Noticiero Nacional Deportivo. Yo lo escribía y lo leía Ernesto Rondón Jorge, o lo leía también Eudelio Guerrero, y en algunas ocasiones Ramón Duchaldes. Ese era un pase diario al Noticiero Nacional Deportivo. Pero además de eso, se hacían, venían directores de La Habana, o se hacía con un director nuestro, con Carlos Alberto Calzadilla, se hacían transmisiones deportivas con el control remoto. Se hacía, por ejemplo, un programa de ejercicios aerobios para aquí, para la provincia de Holguín. Yo recuerdo que había para personas adultas y también para niños. Sí, y lo principal, había una cobertura total de todos los eventos deportivos que se efectuaban en los 14 municipios. Había un constante movimiento de los periodistas, que en ese caso éramos Jorge Quevedo y yo, y de los camarógrafos. Estoy hablando, por ejemplo, de Raúl Reyes, estoy hablando de Ángel Pupo, estoy hablando de Dionisio Pérez, que era fotógrafo, colaboraba, no pertenecía propiamente a la redacción deportiva, pero lo hacía. O sea, era un grupo, te repito, muy dinámico, y que no se nos escapaba ninguna competencia deportiva, fuera donde fuera en la provincia de Holguín. También había programas especializados, ¿no? Ya después comenzó esa etapa de programas especializados de deporte. Surgió entonces Telesemanal Deportivo, que se hacía 2 veces a la semana, era un programa de 15 minutos, lo dirigía también Calzadilla. Había un programa que se llamaba Hablando de... Se hablaba hoy de fútbol, la otra semana hay un programa semanal de 27 minutos. Siempre tenía un tema distinto, y se hacía también en distintas locaciones, no solamente en estudios. A veces grabábamos en municipios, y
en la provincia de Las Tunas, porque en aquella época atendíamos también a Las Tunas. Atendíamos también a la provincia de Las Tunas, y la redacción deportiva de Telecristal abarcaba también a toda la provincia de Las Tunas, a sus 8 municipios. ¿Y Lente Deportivo cómo surge? ¿Fue una idea también que cocinaste tú con otras personas, no? Bueno, la idea original fue mía, pero como te repito, el grupo siempre fue muy cohesionado. Cocinamos entre todos la idea de cómo iba a ser el programa, las características que iba a tener, un programa de 27 minutos, también parecido en el estilo de Hablando de, que trataba un tema central y alrededor de él había pues secciones de noticias, había pinceladas históricas. Ese programa comenzó dirigiéndolo Josefina Pavón, y luego cuando yo termino los estudios en ELISA, pues me hago cargo de la dirección del programa y a la vez de una parte del guión. Y todavía hasta hoy está Lente Deportivo. Hasta hoy, y me quedan 7 años. Y muchos más, y muchos más. Vamos a hablar entonces de Telecristal como promotor del deporte. No solamente nos dedicábamos a divulgar las competencias como tal, que es parte de nuestra misión, sino que yo creo que en aquella etapa de Telecristal, cuando comienza el telecentro con el nombre de Telecristal, lo más llamativo, lo más importante que surge alrededor del deporte es el deporte como promoción, o sea, utilizar la televisión para promover grandes eventos. Por ejemplo, mira, existía la Copa Telecristal de softball para trabajadores. El equipo nuestro del telecentro participaba con su uniforme, que decía Telecristal, el nombre del telecentro. Nació en aquella época, en el año 1988, un torneo infantil de fútbol que todavía se desarrolla en el municipio de Calixto García, que se llama Copa Cristalín. Existía una competencia de motos por toda la ciudad que se llamaba Motovisión, pero además patrocinábamos eventos, maratones, eventos ciclísticos, eventos de karting en el Valle de Mayave. Te comentaba que existía un programa de gimnasia aerobia, o sea, promover la práctica sistemática del deporte en la población. O sea que hay que mirar a Telecristal no solo como la ventana de donde se difundió y se difunde el deporte como tal, sino también promover, hacer que las personas sientan la necesidad de practicar el deporte. Noticias del territorio en esta emisión. Hoy, en la continuación de la Serie Nacional de Béisbol, el conjunto de Holguín encajó su 5ª derrota en 7 salidas en su gira por Occidente. Los holguineros cayeron en esta ocasión 5 carreras por 3 ante Matanzas. ¿Cuánto te aportó todo el tiempo desde el año 1985 que ya llegaste aquí y formaste parte de la familia de la redacción deportiva? ¿Cuánto te aportó? ¿Cuánta esa experiencia que tuviste durante todo ese tiempo te sirvió mucho para la participación en esos eventos internacionales? A ver, mira, ¿qué pasa? Yo comienzo mi carrera profesional aquí como periodista, como redactor, reportero de prensa. Y cuando termino estudios en ELISA, yo tuve la suerte de coincidir en ese grupo de ELISA con un grupo importante de profesionales de la televisión y de la radio de Cuba, de hoy en la actualidad. Entre ellos, compañeros nuestros que todavía permanecen en el remoto, como Fran Batista y como Carlos Fernández. Yo comienzo a darme cuenta, nunca estuvo en mi patrón de deseos o de aspiraciones ser director de programas, pero me doy cuenta que esa era una vía para llegar al deporte, al primer deporte, al deporte de alto nivel, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, llegan los eventos internacionales y no solamente yo, sino el grupo nuestro, ese caudal de experiencia que adquirimos a partir del 2004 en Atenas hasta hoy, hasta hace unos meses que estuvimos en Río de Janeiro, pues nos ha servido para consolidar el trabajo y para permitirnos armarnos de un grupo de experiencias y de conocimientos que nos están sirviendo hoy día para formar a algunos jóvenes que han comenzado a subir al remoto y que seguramente vamos a dejar como el relevo asegurado. Bueno, yo te propongo, como hemos estado conversando de muchas cosas y hemos estado recordando, ahora mismo irnos para uno de esos momentos importantes de las transmisiones televisivas aquí en Holguín. DR Deportes, el gigante dominical, está ahora en la provincia de Las Tunas, específicamente en la Escuela de Iniciación Deportiva Carlos Leiva.
buscando la memoria y recordando la historia de las transmisiones deportivas desde este canal, ahora Telecristal, me viene a la memoria los Juegos Escolares Nacionales de 1996. Nos correspondió a nosotros con el remoto grabar las competencias de natación que sucedieron en el complejo de piscina de Las Tunas. Y ahí se nos ocurrió, siempre con un pensamiento innovador y con la voluntad y los deseos de que nuestras transmisiones salieran diferentes, se nos ocurrió usar un dolly muy rústico que tenemos aquí, hecho con tubos de agua, y nos llevamos el dolly hasta Las Tunas. Y recuerdo con mucho agrado eso porque, según encuentro en mi memoria, fue la primera vez que en una competición de natación usamos el acompañamiento en un dolly de los nadadores en el recorrido de la piscina, como suele suceder en las grandes competiciones internacionales. Usamos el dolly y recuerdo también que el dollyman, el que empujaba el carrito en la ida y vuelta en esta piscina, fue Pepín Lenzano, el electricista. O sea, que Pepín, electricista, nos acompañaba en todas las voluntades de que las transmisiones deportivas y el resto de las transmisiones siempre tuvieran un sello diferente. A bordo de un 1062 de Cubana de Aviación llegó este martes a Cuba Diego Armando Maradona. El pibe de oro viene para rehabilitarse al estar aquejado de una profunda crisis cardíaca y también acosado por la drogadicción. Jorge Quevedo Ocampo, periodista del Sistema Informativo de la Televisión aquí en Holguín. ¿Cómo tú andas, Quevedo? ¿Todo bien? Me gusta eso de saludos reiterados. Tú sabes que ahora todo el mundo te vincula, bueno, últimamente, ¿no? A otras informaciones, pero antes, al principio, tú te vinculaste con el deporte. ¿Eso fue algo que tú lo pensaste desde el momento en que te graduaste o llegó así, al azar? Siempre me gustó el deporte como una de las vertientes, digamos, mejores del periodismo, aunque también me gustan muchísimo los comentarios internacionales. Pero en provincia, ¿qué mejor que el deporte? También con una provincia con amplio espectro deportivo, pues el deporte apenas terminando la graduación en el 86 me incorporé a la redacción deportiva. ¿Y qué deporte tú practicabas? ¿Practicabas alguno? Oh, de todo. ¿Sí? No, pero realmente béisbol, mucho béisbol. ¿Te gustaba mucho la pelota, no? La ¿O te pelota, gusta? Y el voleibol. Y el voleibol también. Sí. A ver, tú sabes que en el programa Telesemanal Deportivo, es así como se llamaba, Se llamaba uno de los sí. espacios Cuando deportivos, cuando sí. nació Telecristal, había un bombo. Y entonces yo he visto por ahí algunos fragmentos, algunos materiales en ese bombo, bueno, pues se metían ahí muchas cosas y preguntas y todo eso, y la gente de momento sacaba una pregunta y se la hacía a la persona que estaba ahí. Imagínate que tenemos aquí el bombo ese de Telesemanal Deportivo, va a ser el bombo de una mirada en el tiempo, y yo voy a meter la mano y voy a sacar esta pregunta que dice: Quevedo, cuéntame qué fue lo que te pasó en el reportaje que le hiciste a las mujeres peloteras. ¿Quién te contó eso? ¿Alguien te contó solamente lo del bombo? No se puede decir, no se puede decir. Responde. Sí, todo lo que ocurre interesante alrededor del béisbol, porque fue en el béisbol, en un juego de mujeres, y me ocurrió que como periodista, todo lo que ocurre en cualquier hecho, sea deportivo o no, que llama la atención, para eso está el periodista, para reflejarlo. Y en ese día, en el dugout, había una compañera, una beisbolista, una pelotera, con un niño, imagínate tú, pero que el niño no va a esperar 9 innings con lo que dura un juego de béisbol para alimentarse. Y el niño pues quería alimentarse. Y la muchacha, lógicamente, en el transcurso del juego, le dio a amamantar al niño. Pero tú vas a estar explicando en el medio del juego cómo se coge para darle. Cuando las compañeras de la federación vieron que no era como se debe, me dijeron después, no, yo eso no sabía. Claro. La muchacha tenía así el dedo. Ah, pues no se podía transmitir aquello. Y eso fue un premio en un festival de Telecentro, ese reportaje con la mujer. Ah, tú ves, cualquier Exacto. cosa puede pasar cuando suceden cosas así Porque inesperadas, es llamativo. ¿verdad? Claro, es lo que a la gente le llama la atención porque Claro. es ahí lo del momento, Exactamente. momento. Tú participaste también en eventos internacionales, en la narración de eventos internacionales. Sí, el mayor en los Panamericanos del 91. Cuéntame de esa experiencia. En los Panamericanos, bueno, transmitimos fundamentalmente taekwondo y balonmano. Y después, bueno, patinaje, pero bueno, ahí sí no tuvimos transmisiones narrativas.
Y fundamentalmente el balonmano, que me trajo muchos recuerdos y también mucha satisfacción, porque fue un evento en el que Cuba ganó por primera vez en el balonmano panamericano, evento en que Cuba desbancó a Estados Unidos a nivel general, y porque también pude entrevistar al comandante en jefe en esa ocasión. Dime cómo fue eso. Imagínate, apoteósico, porque, como te decía, Cuba ya iba desbancando a Estados Unidos. Fue cercano a su cumpleaños. Y además, Cuba, como deporte colectivo, además del balonmano, en otros deportes, como el baloncesto, el béisbol, pues por primera vez triunfaba. En el caso del baloncesto, el béisbol ya era más normal. Pero en el balonmano no. Y bueno, dijimos, si el comandante seguramente viene a este evento, como efectivamente fue. Yo estaba narrando junto a Marcial y le dije a mi cámara, a Duma, le digo, seguro que el comandante viene y vamos a entrevistarlo. Porque el pueblo tiene que conocer la opinión del comandante en un evento en Cuba de esa magnitud y Cuba triunfando, imagínate tú. Claro, imagínate, debe haber sido un momento realmente especial, ¿no? Pero también hay otro momento especial que tú debes recordar y que nosotros sabemos que fue la entrevista que le realizaste al ídolo del fútbol, Diego Armando Maradona, que además nadie sabía que venía. ¿Cómo fue que tú obtuviste esa primicia? Porque además de la televisión, pues he hecho radio. Y cuando aquello yo participaba en Contigo, en el año 2000, enero del 2000 efectivamente fue. Y por las mañanas, yo además de las noticias tenía que llamar a todos los lugares de transporte, aeropuertos, terminales nacionales y interprovinciales. Y llamo al aeropuerto para comprobar la salida y llegada de aviones. Y me dice en el puesto mando, oye, viene Maradona. ¿Cómo que viene Maradona? ¿De dónde? Sí, Maradona viene, ya se comentaba que venía para la clínica, pero no se ve ni cuándo. Y bueno, él es que me da la alerta de que viene Maradona en ese vuelo desde Argentina, de Punta del Este. Recordemos que fue cuando él estaba muy enfermo, la cardiopatía, y también venía a tratarse por la drogadicción aquí en el Quinqué, que bueno, después se quedó en la pradera. Y bueno, esa fue la primicia. Conversamos con el piloto al aire, vine para la televisión y salimos para el aeropuerto con Eddie de la Pera, el camarógrafo. Y bueno, entrevistar a Maradona, y más en aquel momento, un ídolo mundial, sigue siendo, bueno, cuando él estaba en su apoteosis como atleta, como deportista, para cualquier periodista o gente vinculada al periodismo, pues algo fabuloso. Ese trabajo también fue premiado, ¿no? Premiado, sí, lógico, premiado. Sí. Vamos a recordarla, ¿verdad? ¿Está? Claro que sí, aquí en Una Mirada en el Tiempo. Diego Armando Maradona está en Cuba y aún cuando está bajo los efectos de medicamentos ha accedido exclusivamente a ofrecer declaraciones a la prensa cubana. Comandante, salud. Decirle que lo quiero con toda mi alma, decirle que voy por mi corazón, comandante, pero voy también por el abrazo y voy por la tercera guerra, ¿ok? Enrique Ajo Parra, médico y también amante del deporte. Por favor, vamos a conversar un poquitico acerca de tus inicios. Comenzaste como corresponsal. A ver, hazme esa historia, Ajo. Sí, como corresponsal voluntario del movimiento de la Dirección Municipal de Deportes en Holguín. Era estudiante del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas José Martí. Y bueno, tuve la suerte de que un profesor de dibujo técnico, que también Jorge Luis de la Cruz, que también estaba en el mundillo de la divulgación deportiva, me dijera, tienes buena voz, vamos a llevarte a la radio, a un programa que se llama La Revista Deportiva del Domingo, que todavía hoy está al aire, y por ahí empecé a hacer algunas cosas, algunos noticieros que son muy conocidos, como Radio Deportes, cabinas de béisbol, y bueno, empecé a divulgar lo que ocurría en el movimiento deportivo en mi pre, sobre todo inicialmente, y posteriormente, bueno, el camino se fue abriendo poco a poco. Hay que decir que tuvimos la suerte de que en el año 1993 se tomara la decisión, 92-93, pero bueno, yo entré exactamente en el 93, de comenzar la salida al aire del ente deportivo. Sí. Ahí es cuando empieza, digamos, mi inclinación, mi destino por la televisión, gracias a Germán Pupo Ochoa, que hoy no lo tenemos presente, lamentablemente, ya ha fallecido. Nos dijo, vamos a hacer una sección
de internacionales y una de nacionales. Y a mí me tocó las internacionales, leer las noticias internacionales, y a Noir Aguilera Montaña, el otro comentarista, que entraba también nuevo en la televisión, bueno, le tocó las noticias territoriales. Y por ahí empezó todo. Tuve la oportunidad de conocer a uno de los comentaristas más carismáticos que ha dado Cuba. Hoy no está como comentarista, pero está en el béisbol como jefe de reglas y arbitraje, Alfredo Ballester. Que si nos ponemos a hablar de cosas que Ballester hizo y cosas que pasaron aquí con Ballester, sería interminable, ¿verdad? Interminable, la conversación. Porque Ballester realmente una persona extraordinaria, ¿verdad? Excelente. Y muy simpático. Esa es una de las cualidades que debe tener también un comentarista deportivo. ¿Qué tú crees, Ajo? Para mí es la principal. Ajá. El carisma es lo principal, porque es televisión, no es radio. Aquí puedes tener una buena voz, puedes tener una buena presencia, pero si no llegas al público, no vale. Una persona una vez me dijo, no estás disfrutando lo que haces en cámara. Trata de sonreír. Me dijo ese consejo. Me puso el ejemplo de Héctor Rodríguez. Me decía, fíjate, Héctor Rodríguez da una personalidad fuerte, con espejuelos en cámara, pero siempre tiene una sonrisa, esposa, una sonrisa. Fíjate en él y trata de hacer algo parecido. Y bueno, ahí es cuando dije, caramba, tengo un poco que cambiar, no solamente el contenido que tú le ofrezcas al televidente, la información. La manera en la que le llegue. La manera en que le llegue. Usted es especialista en eso. Vamos a recordar a otras personas. A ver, hablamos de Ballester. ¿Quiénes más? Bueno, recordar a un gran amigo, entrañable amigo, Jorge Baster Tamayo. A propósito de Manuel Suárez, aquí en Cienfuegos, tengo la oportunidad de conversar con Rosel Parra, técnico guineano que se encuentra prestando servicio en México. Rosel, ¿cómo te ha ido por México? Bueno, quiero decirte que nosotros hemos encaminado una labor allí en el Comité Olímpico Mexicano. Una persona que defendía capa y espada la redacción deportiva, periodista, el niño bueno, como le pudiera decir Vera, nuestro compañero de trabajo, director de programa, una persona que siempre defendía lo suyo y nos defendía a nosotros, trataba siempre de ir con la última, divulgando las cosas de nuestro deporte. Y bueno, eso en el principio. Un poco más acá, digamos, Carlos Julio Remedios. Carlos Julio. Una excelente voz de tenor que tenía Carlos Julio Remedios. Tremenda presencia en cámara. Ya no está tampoco con nosotros, pero sí una persona muy profesional que podía hacer cualquier tipo de trabajo periodístico. Y siempre tenía un consejo para cualquier especialidad. No solamente la de él, que era la de periodista. Ajo, también tuviste la posibilidad de participar en varios eventos internacionales. Háblame de esa experiencia. Bueno, creo que la mayor experiencia para mí ha sido la Olimpiada del Deporte Cubano, la primera Olimpiada del Deporte Cubano. Cuba decide no asistir a los Juegos Centroamericanos de San Salvador en el año 2002, los Juegos Multideportivos. Pero con el presupuesto que había se decide hacer una gran Olimpiada Nacional del Deporte Cubano. Como iban a estar imbricadas todas las provincias y los mejores deportistas, había que hacer un esfuerzo para que todos los territorios llegaran a la pantalla del canal deportivo. Y ahí se logró hacer grandes transmisiones deportivas. Bueno, debuté haciendo karate-do, taekwondo, que son deportes que uno dice son un poco extraños para transmitir en televisión. Bueno, narramos karate-do, taekwondo, vóley de playa, que fue un espectáculo tremendo en Guardalavaca, ahí mismo en las arenas de Guardalavaca, levantamiento de pesas, y yo creo que fue un gran momento, porque todas las transmisiones se hicieron en vivo. Todo fue en vivo. Empezabas a las 9 de la mañana y todavía en horas de la noche lo estabas haciendo, y yo creo que ha sido lo mejor que me ha ocurrido, porque fue algo muy intenso que se vivió en ese momento. Y no dejo de tampoco resaltar, digamos, las coberturas nacionales de apoyo que hacíamos a los diferentes eventos, como Panamericanos, como Olimpiadas, en los canales nacionales, sobre todo en Telerebelde, bueno, y en Cubavisión, esa cobertura que hacíamos de apoyo en La Habana a las personas que estaban, por ejemplo, en Río de Janeiro, cuando los Panamericanos del 2007, cuando Atenas en el 2004, cuando Beijing en el 2008. Algunas cosas que dices, algunas frases de esas que los comentaristas deportivos siempre sueltan cuando están narrando, a ver, que tú recuerdes ahora de las que tú dices, que son tuyas nada más. Bueno, la puso en órbita, o sea, la mandó a viajar por el universo. También cuando un fildeador está en lo profundo del campo, yo digo, bueno,
la cogió en el agujero negro. Esas son las cosas que a mí me encantan de los comentaristas deportivos, de este médico que tengo siempre a mi lado prácticamente todos los días, ¿verdad? En todas las transmisiones informativas. Vamos a seguir recordando. Sí. ¿Te parece bien? Saludos, buenas tardes. Como les adelantaba el periodista Vladimir Marrero, estamos ahora en el área de fondo, medio fondo y marcha para conocer del trabajo aquí en la I de Pedro Díaz Cuello. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Y si ahora mismo nos dieran la tarea de que hay que crear un nuevo programa deportivo, ¿cuál sería el que ustedes propondrían? Polémica todo el tiempo para hablar y debatir. El que sea, pero que haya participación. Yo siempre he tenido la idea de hacer un noticiero deportivo provincial que abarque fundamentalmente los eventos de municipios y de provincia. Pero pero hace falta tecnología. Sí, seguro. Claro. Bueno, mira. Pero para la polémica no necesitas tanta tecnología, creo que es más abierto. Es cierto, pero una cosa ¿Y cómo vas a dar los pasos en vivo? Como ven, hay mucha pasión por la televisión y también, por supuesto, por el deporte. Yo espero que usted sea una de esas personas apasionadas que se encuentre con nosotros la semana que viene para juntos compartir en esta peña deportiva. No, digo no, en esta mirada en el tiempo. Mira eso de las 3 veces a la semana.